Es una historia que también es parte de la historia completa. Hablando de historia completa, Agustín Laje, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, un gusto. Gracias por la comunicación. Faltaba más. Estás en el exterior, Agustín, ¿verdad? Primero. Sí, me encuentro en España. Tengo mal retorno de tu audio. No sé si la producción lo puede mejorar un poquito. Ahí lo podemos escucharlo muy bien. Ahí lo escuchás un poquito mejor, Agustín. Ahora sí. Ahora sí, fantástico. Sí. Te decía, ¿estás en España porque ¿qué fuiste a dar una charla? No, yo vivo algunos meses en España por cuestiones académicas, hago un doctorado en España, así que algunos meses por año me toca estar por acá. ¿Doctorado en? En filosofía. Filosofía. Bien. ¿Cómo conociste a Javier Milei? Mira, yo lo conocí personalmente allí por el año 2016, en el marco de lo que nuestro sector denominaba ya por entonces batalla cultural. Y en el año 2017 organicé una cena de fin de año para jóvenes en la ciudad de Córdoba y lo invité a él a disertar sobre política económica. Como hubo un paro nacional de Moyano, tuve que ir a buscarlo manejando desde Córdoba hasta Buenos Aires, subirlo al auto y volver manejando hasta Córdoba para dar la charla. Y en ese camino realmente nos hicimos muy amigos. Fue una gran anécdota y desde entonces, bueno, hemos sido amigos hasta el día de hoy. O sea, conociste a la persona en el momento apropiado, en el lugar indicado, como se dice habitualmente en la jerga. Sí, aparte cuando... El que llegó a ser presidente, eso voy. No, y aparte cuando costaba llenar salones, éramos pocos por entonces. Esa cena fue para apenas 100 personas y me acuerdo que lo hicimos a precio costo para que los jóvenes pudieran venir. Siempre hablaste mucho de los jóvenes. Por supuesto, fuiste parte de una, o sos parte de una corriente contracultural, en algún punto para muchos provocador, muy taxativo en tus afirmaciones, muy concluyente, pero el presidente recoge esa amistad con vos y el guante de lo que vos proponés, de la batalla cultural, lo hace como un axioma de su gobierno, lo convierte en un axioma de su gobierno y además te da un rol relevante en la construcción narrativa de lo que el gobierno entiende que ocurrió el 24 de marzo del 76 y lo compacta en un video que lo hace propio. ¿Cuánta responsabilidad o no? Al final del camino también, Agustín, para vos. Mira, la realidad es que parece mentira que hasta hace algunos años éramos un grupo pequeño de personas que hacíamos lo que podíamos para llamar la atención sobre las distorsiones del relato kirchnerista sobre nuestra historia reciente. Yo en la ciudad de Córdoba organicé en el año 2007 una agrupación llamada Movimiento por la Verdadera Historia, en la que participaban víctimas de la guerrilla y las organizaciones armadas de los 70, y algunos jóvenes salíamos a entregar folletos, a pegar afiches, organizábamos de vez en cuando alguna que otra conferencia. En el 2011 publiqué un libro sobre los años 70, es decir, siempre fue un tema que me interesó mucho. No es que Javier ahora me da a mí esta responsabilidad, simplemente porque soy yo, sino que realmente le he dedicado muchos años de mi vida recorriendo bibliotecas, hemerotecas, haciendo entrevistas a gente que vivió esa época de ambos bandos, y bueno, siempre desde la posición de alguien que no ha vivido los años 70 y que quería encontrar la verdad histórica, sabiéndose engañado en mi paso por el colegio, donde el relato era muy reduccionista y lo que buscaba apuntar era lo que llamamos en este video la teoría del demonio único, que estructuró la identidad política del kirchnerismo, porque el setentismo ha sido inescindible del discurso kirchnerista. De hecho, no es casualidad que su principal grupo de jóvenes se llame La Cámpora, por ejemplo, ¿no? En referencia a Héctor Cámpora, quien amnistió a los guerrilleros que habían sido juzgados por la Cámara Federal antes de mayo del 73, y fue además Cámpora quien dejó al país sin mecanismos legales para combatir al terrorismo, cosa que después Perón se lo va a reprochar. Por eso va a durar tan poco Cámpora. Cuando vuelve Perón, y él planeaba aterrizar en Ezeiza, se tiene que desviar hasta Morón por la masacre de Ezeiza, lo que después se va a conocer como la masacre de Ezeiza. Y allí Perón va a decir, bueno, no, acá hay que poner orden, ya no es el Perón que va a reivindicar a los montoneros y a impulsarlos a hacer la guerra revolucionaria, sino que va a ser el Perón que impulsará al sindicalismo ortodoxo para exterminar a la izquierda peronista.
¿Te sentís ninguneado por los profesores de historia? ¿Te sentís menospreciado por alguna corriente intelectual que te salió al cruce muy fuerte en las últimas horas? No, no, para nada, al revés, para mí es un signo de que estamos haciendo las cosas bien. La izquierda está muy nerviosa porque siempre se supo dueña del campo intelectual. Entonces está viendo con horror que cada vez más voces de lo que podríamos llamar derechas o nuevas derechas están teniendo relevancia cultural en un campo que ellos creían que hegemonizaban. Entonces, para mí es completamente esperable. Encuentro además que el video que lanzamos les resulta incómodo porque en ningún momento el video plantea ni una reivindicación del accionar criminal de las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo del 76. En ningún momento el video niega el golpe de Estado, como algún periodista dijo por allí. En ningún momento el video niega a los desaparecidos ni las técnicas de represión ilegal, en todo momento calificadas como horrorosas. Por lo tanto, creo que este video ha sido importante porque les ha costado mucho hacer una crítica sobre él. Es decir, yo no he encontrado críticas intelectualmente honestas en lo que he visto por lo menos el día de hoy, lo que he podido ver porque la cantidad de reportajes que he dado son muchos. Y yo te agradezco que también lo hagas con nosotros y en esta pantalla, Agustín. Con lo cual, acá no hay un gobierno negacionista, tu primera definición después de todo lo que se ha dicho durante el día. Mirá, el video que hoy salió empieza reconociendo que el conflicto de los años 70 se inscribe en el fenómeno de la Guerra Fría, en el que las superpotencias de la época tercerizaban los conflictos y por un lado generaban guerras de guerrillas y por el otro lado golpes de estados en toda la región. O sea, sería raro negar un golpe de estado cívico-militar en un video de un 24 de marzo. No, en absoluto. Es más, condenamos el golpe de estado. Además, condenamos en todo momento los métodos horrorosos de represión ilegal. Y los condenamos en todas las fechas, porque este es un punto muy importante que tiene el guión de este video. Llamamos la atención sobre la cantidad de desaparecidos previos al 24 de marzo del 76, que son responsabilidad de los gobiernos peronistas anteriores y que ponen sobre la mesa una realidad que hasta el momento nos ha sido esquiva, y es que los métodos de represión ilegal fueron diseñados e implementados originalmente durante gobiernos democráticamente elegidos de signo peronista, ya sea el de Juan Domingo Perón o el de su segunda mujer. La AAA operó por entonces, antes del 24 de marzo, y la cantidad de desaparecidos que la CONADEP registró antes del 24 de marzo son 1.169 casos, que claro, la técnica después se intensifica después de la toma del poder por las Fuerzas Armadas. Esa técnica se intensifica, pero se crea antes. Y más aún, los decretos de aniquilamiento, que son los que ponen a las Fuerzas Armadas al frente de la represión en todo el país, datan de febrero del 75 para la provincia de Tucumán y después octubre del 75 para todo el territorio de la República. ¿Dónde está la responsabilidad de la clase política entonces? Es uno de los grandes asuntos de este video del día de hoy. Agustín, hablaste del decreto de Isabel Martínez de Perón. A los que todavía no le entraron muy de lleno o no vieron el video, ¿les recordás de qué se trata? Sí, son decretos que llaman, insisto, primero en febrero de 1975, a las Fuerzas Armadas a aniquilar los elementos subversivos, esa es la expresión que usa, a aniquilar los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. ¿Por qué en Tucumán? Porque el Ejército Revolucionario del Pueblo había tomado gran parte de la provincia tratando de generar una nueva república, o sea, escindir el territorio tucumano de la República Argentina. Pero después en octubre, dado que Montoneros pasa también en el 75 de nuevo a la clandestinidad, este es un dato muy importante, Montoneros, la guerrilla peronista, pasa durante el gobierno peronista de nuevo a la clandestinidad, si mal no recuerdo fue en septiembre del 75 y por lo tanto en octubre se llama aniquilar a la subversión en todo el territorio de la República. Y aniquilar sabemos qué es lo que significa. Y no es una casualidad que la represión ilegal, o sea, por fuera del derecho, se haya iniciado antes del 24 de marzo del 76. ¿Recordás quiénes firmaban ese decreto? ¿O quiénes lo...? Bueno, eran ministros de la época.
y el de febrero también llevaba la firma de Isabel, de María Martínez Estela de Perón. Con lo cual había toda una clase política que era corresponsable de esto. Y también hay que recordar otra cosa que no está en el video, pero me parece importante. La clase política en general apoyó el golpe de Estado del 76. Esto es una realidad. Es decir, hasta el Partido Comunista, el 25 de marzo del 76, lanzó un comunicado oficial festejando a Videla. El Partido Socialista puso embajadores de sus filas durante el gobierno de Videla. La Unión Cívica Radical llenó de intendentes la República durante el último gobierno militar. Ahora, ¿qué hicieron después? Primero, la teoría de los dos demonios. En realidad, el fenómeno de los 70 se reduce a un conflicto entre Fuerzas Armadas y organizaciones guerrilleras y terroristas. Por eso sentaron en el banquillo de acusados los dos. Pero ningún político pagó por eso, ninguno. Ahora llegó luego el kirchnerismo. ¿Y qué dijo? No, en realidad no hay dos demonios, hay solo uno. O sea, la historia se fue simplificando. Las responsabilidades se fueron limitando a un único actor. Un actor que no pretendemos ni justificar ni reivindicar. Pretendemos, en todo caso, brindarle a la sociedad una versión ampliada de lo que ocurrió verdaderamente en los años 70, porque estamos convencidos de que sin verdad histórica el nunca más no está garantizado. Por último, Agustín, dijiste acciones criminales de las Fuerzas Armadas. Dijiste no reivindicamos el golpe. Dijiste no somos negacionistas. ¿Entendés que es una historia oscura? Pero claro, en el video se utilizan varios adjetivos para esto, entre otro el horror. No usamos la palabra excesos, no usamos la palabra errores, usamos la palabra horror. ¿Para qué? Para caracterizar el accionar de las Fuerzas Armadas, que implicó, entre otras cosas, desaparecer forzadamente a personas, ejecutarlas sin juicio previo, torturarlas, en muchos casos. Esto no está bajo tela de juicio. Ahora, te quiero decir una cosa más. Lo que ha molestado no es una supuesta omisión del horror que se repite una y otra vez en el video. Lo que ha molestado es la iluminación de una parte que estaba oculta. Y esa parte supone responsabilidades múltiples que tocan a políticos y que tocan a organizaciones terroristas que curiosamente han sido siempre reivindicadas por el kirchnerismo y por la izquierda. Eso es lo que verdaderamente les molesta, la historia completa. Un enorme abrazo, Agustín. Gracias por esta deferencia para con nosotros. Hasta la próxima. Gracias a vos, Paulino. Gran abrazo. Y algún día acá en Piso charlamos más en profundidad. Con todo gusto, allí estaré. Abrazo. Sobre batalla cultural en particular. Un abrazo.